Bueno, buenas noches a las personas que vean este video. Eh, esta grabación está dirigida en torno a una pregunta que es la importancia de Beck en la localidad en la que vivimos, o en la ciudad, o en el país en el que vivimos, o en el mundo en general. Em, Primero parto de que eh, Beck, en su sociología del riesgo, eh, hace un análisis profundo y detallado de lo que significa pues el riesgo en sí y cómo se puede pues percibir, evidenciar dentro de varios espacios, y cómo puede ser, puede ese riesgo no considerarse como riesgo, o cómo ese riesgo puede ser tolerable o intolerable. Entonces, entendido el riesgo como una amenaza, como el medio de la seguridad y el medio de la destrucción, donde pues digamos que nos sentimos inseguros dentro de alguna eh, situación, por algún problema o por algún evento que esté pasando. Mm, Beck lo menciona y hace ejemplos específicos que yo más adelante los voy a retomar para responder específicamente a la pregunta, pero habla mucho sobre la crisis ambiental que estamos pues actualmente viviendo, y también elementos como el salario, como el trabajo asalariado, como un riesgo. Entonces, parto de que eh, también hay una discusión entre lo global y lo local, puesto que hay un, digamos que una duda sobre dónde empieza el punto de origen del riesgo, ¿sí? Y él apuesta pues por un análisis del riesgo local, y yo creo que es muy importante a la hora de la pregunta si mencionamos la localidad, la ciudad, el país o el mundo entero, ¿no? Entonces, el, o sea, la importancia que yo le veo a Beck es que él crea, mm, o sea, o propone sospechar de quienes amenazan el bienestar público. Entonces, dependiendo, porque realmente, como decía anteriormente, pues el riesgo puede ser tolerable o intolerable dependiendo del contexto cultural, de la historia, de los símbolos, del espacio. Entonces, siempre, pues digamos que poner en discusión desde varias miradas, desde el diálogo y la comunicación y el debate, digamos que crear un análisis y una reflexión profunda de cómo cualquier evento puede causar un riesgo desde diferentes espacios, o cómo desde un lugar puede afectar más, o cómo o por qué es más importante en un espacio que en otro. Cuando él menciona que hay que sospechar de quienes amenazan el bienestar público, pues no identifica como varios actores, incluso lo menciona en una pregunta que ahorita voy a citar específicamente, pero es un llamado a activar centros políticos, y también es un llamado a politizarse desde dentro, desde tu posición, desde tu vivencia, por decirlo así. Entonces siento que es o sea, la importancia de Beck es que potencializa ese ser político dentro de nuestros espacios cotidianos, ya sea la universidad, ya sea eh, desde la casa, o de otros espacios a los que hagamos parte, a procesos artísticos. Entonces siempre es como politizarse, o digamos que cultivar ese ser político
ante, pues digamos que tantos riesgos que estamos viendo y que quizás, incluso como él lo nombra, han sido tratados o censurados desde, digamos que, medios de comunicación. Y eh, esa es una de las, digamos que, importancia de Beck a la hora, pues digamos que de percibir o analizar este tipo de problemas. Y pongo ejemplos sobre la profundidad de ver el riesgo digamos que, charlarlo, por decirlo así. Y es que realmente el riesgo es discutido, pero desde unas, digamos, no de tanta profundidad como realmente son quizás los problemas ecológicos, como la discusión podría decirse como animalista. eh, y un caso que traigo a colación, pues es el tema del conejito que salió, el documental, bueno, no documental, el video que salió del conejito que es testeado eh, para la industria como de productos para el humano y lo que pues causa. Entonces se creó en sí una sensibilidad de lo que sufren los animales en este caso y se vio mucha gente sensibilizada pues por lo que sucede en los laboratorios, pero realmente siento que es una discusión más profunda, ¿sí? Es una discusión que va más allá del testeo de los animales, va pues más allá del consumo de los animales para pues una base como una dieta o quizás em, para el maquillaje o para la ropa. Entonces, o lo que significa quizás también la deforestación y como la destrucción de hábitats de los animales para, digamos que una idea de desarrollo. Entonces, por un lado, eso es importante, yo creo que discutir varios temas a profundidad y no solo como Bauman lo decía, tener como una crítica sin dientes o que solo se quede como en el discurso de, pues, pobrecitos los animales que son testeados, pero no, pobrecitos los animales que consumimos. Entonces es complicado, pues por esa parte pienso que, o sea, un aporte que puedo tomar de Beck es ese. Por otro lado, pensarse, digamos que desde la colectividad, desde espacios participativos, lo que de verdad, porque digamos en algunos contextos, en algunos espacios, hay riesgos tolerables y otros no. Entonces, como pensarse también el tema ambiental es importante. Entonces, tengo una cita que de verdad me gusta y él usa un concepto de jaula temporal donde juegan, o sea, varios papeles, que es el impacto ignorado, el riesgo creciente, eh, y el conocimiento de riesgo y la sensibilidad cultural. Entonces, como que es un entramado de situaciones al ver un evento específico que pues es como una disputa entre ellos, ¿no? Entonces también como el tema ambiental tiene estos cuatro componentes. Por un lado, pues el impacto ignorado, pensémonos cualquier, no sé, río secado o pensarnos un lugar que ha sido eh, usado para la extracción, un riesgo creciente que no se toman como en realmente las consecuencias que puede acarrear esto, tanto para animales como para personas que viven cerca de este espacio, o también el conocimiento del riesgo y la sensibilidad cultural. Pues, eh, no sé, también va en juego lo que decía anteriormente, que son los medios de comunicación, eh, que ellos también en parte tienen una forma de persuadirlo a uno para hacernos
digamos que decir que puede ser tolerable y que no. Puede pensarse también mm, el tema como el racismo o la violencia. Entonces, como en algunos, o sea, cómo percibimos la violencia, el racismo o quizás el machismo en otros espacios y somos intolerables a eso, pero pues la cuestión es más de fondo, ¿no? Y como de pronto en otros espacios lo vemos, pero somos tolerables a este tipo de cosas. Entonces, por un lado, eso, y yo creo que esas son como la importancia de Beck, mm, que nos llama como a pues activarnos como seres políticos y entrar en discusión de varios temas que no se queden solo en, ay, sé que está sucediendo esto, pero realmente no nos incomoda o no sentimos intolerancia ante ello, que por eso mismo, por sentir como, pues como un tipo de sensibilidad, pero y conocimiento del riesgo, pues no llegamos como a una forma de actuar y de pensarnos una solución, em, pues mm, directa, por decirlo así, desde ya sea desde nuestra localidad. Una discusión que va mucho aquí en Suba es el tema sobre los humedales, la protección de los humedales. Entonces, son eventos o situaciones en las que uno como eh, persona y que vive en estos espacios que los habita, podría, digamos que entrar a apoyar y a transformar. Eh, entonces, esto es como importante y es lo que resalto de Beca. Muchas gracias.